Aunque no es un fenómeno especialmente frecuente, sí que es cierto que en ciertas ocasiones los perros pueden morder a sus propietarios, a sus dueños. Y claro, la pregunta del millón es, oye, ¿qué hacer si un perro muerde a su dueño? Pues es de esto de lo que vamos a hablar, de daros una serie de orientaciones y consejos prácticos para que sepáis reaccionar justo en ese momento. Imaginaros que el perro ya os ha mordido y que habéis reaccionado, como es lógico, de forma violenta, porque os ha hecho daño, le habéis dado un empujón y demás. Esta situación es muy estresante, primero para vosotros, que habéis sido víctimas de la mordida del perro, pero también para el perro. La gran mayoría de perros, después de morder a su dueño, van a estar nerviosos, asustados también porque les has reñido o incluso involuntariamente les has dado algún golpe, alguna patada, básicamente intentándote separar de esa mordida. Ahora mismo, pues, ¿cómo deberías reaccionar? ¿Qué es lo que deberías hacer? Lo primero y principal es plantearte si tu perro pueda estar padeciendo algún tipo de enfermedad. Puede ser alguna enfermedad que afecte a su comportamiento o alguna enfermedad que le esté provocando algún tipo de dolor y que tú involuntariamente, al querer acercarte al perro, le has tocado o le has acariciado en un punto donde le dolía especialmente y el perro ha reaccionado de esta manera. Por lo tanto, fundamental que analices si tu perro puede estar padeciendo algún proceso doloroso ligado a alguna enfermedad. También debes pensar que a lo mejor te ha podido morder por tocar involuntariamente su comida o por querer ponerle un poco más de comida. Esto recientemente me ocurrió, que una señora le mordió el perro porque fue a ponerle un poco más y el animal interpretó que iba a quitarle su rancho, ¿no? Que digo yo. Esto debes entender que es un instinto muy básico que muchos perros todavía conservan. Yo, de entrada, no lo tomaría muy a pecho. Ya sé, lógicamente, y esto ya lo debes saber, puede ser que el perro sea una perra que está con los cachorros, los has querido ir a ver o a tocar, el animal ha reaccionado así, o era un animal que estaba siendo acosado recientemente, que ha venido de la calle y ha sido acosado por otros perros, estaba muy nervioso. En definitiva, lo primero y principal con estas causas te quiero decir que analices. El análisis es fundamental. Y a partir de este análisis, que te he referido a alguna de las causas más comunes por las cuales un perro puede morder a su dueño, ¿qué debemos hacer? Pues hay dos cosas principalmente a hacer. La primera es, si es un hecho puntual, si es un hecho anecdótico, pues mira, apechugar con él. Es algo que todos tenemos un mal día lo que tiene cualquiera, y el perro no es una excepción. Yo, aunque la mordida haya sido dolorosa, no lo tendría muy presente, no queramos tampoco hacer un castillo de un grano de arena. Otra cosa muy distinta es si este proceso ya se ha repetido en varias ocasiones. Aquí sí que te recomendaría que acudieses a un adiestrador canino. Esto no es normal. El perro jamás, de modo propio, si no está padeciendo algún tipo de alteración psicológica o de comportamiento, tiene esta reacción de morder repetidamente o de forma continuada a su propietario. Va a ser un animal que habrá que reconducirlo, analizar más en profundidad qué es lo que le puede estar pasando por la cabeza, si tiene alguna alteración a nivel del sistema nervioso central, hay que darle algún complemento o algo. En definitiva, analizarlo más en profundidad. Si el perro de continuo muerde, no lo dejes pasar, porque puede ocurrirte a ti, y tú eres un adulto seguramente quien está viendo este vídeo, pero en otra ocasión podría tratarse de un bebé, y esto ya sería muy lamentable. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.